¿Cómo están, amigas, amigos de TVU? Bienvenidos a una nueva teleentrevista. Hoy vamos a hablar de historia, del natalicio número 173 de Arturo Prat, el para muchos considerado máximo héroe nacional, una figura conocida por muchos, que se enseña en la escuela, pero los tiempos han cambiado. Vamos a hablar de todo aquello con Francisco Darmendray, investigador en historia y socio honorario del Instituto de Investigación Histórica José Miguel Carrera de Santiago. Francisco, ¿cómo le va? Muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo está, estimado Francisco? Muchas gracias por la invitación y un saludo a las amigas y amigos de TVU que nos están viendo en esta entrevista. A ver, Francisco, comencemos de inmediato por la fecha en que nació Arturo Prat Chacón, hace 173 años, en terrenos, en áreas hoy correspondientes a la región de Ñuble, Ningüe. Hay algunas dudas históricas de lo que fue su nacimiento, al parecer en términos de horas. Cuéntame, según los antecedentes que tenemos, ¿cuándo, en qué momento nace Arturo Prat Chacón? Gracias por la pregunta, porque aunque pueda parecer un tanto banal tu pregunta, la verdad es que muchas personas en Chile todavía no saben bien el lugar exacto donde nació Arturo Prat. De hecho, te confieso, cuando yo era niño, muy niño, pensé que había nacido cerca del mar, y muchos creíamos eso. Pero con el tiempo no. Agustín Arturo Prat Chacón, ese es el nombre completo, nació la noche del 3 al 4 de abril de 1848 en la hacienda de San Agustín de Puñual, a unos kilómetros de Ningüe. En el presente esta hacienda está convertida en un museo que pertenece a la Armada, a la Segunda Zona Naval, que se llama Museo Cuna de Prat. Ese fue el lugar donde nació Agustín Arturo Prat, la noche del 3 al 4 de abril. Y si me permite, quiero hablar un poco de su familia. ¿Por qué nació ahí Arturo, verdad? Porque muchos pensamos quizás que puede haber nacido cerca del mar. No, nació ahí. Bueno, la verdad es que para conocer en detalle sobre esto, es necesario conocer un poco sobre su familia. Sus padres fueron don Pedro Agustín Prat Barril y doña María Rosario Chacón. ¿Ya? Los padres de Agustín Arturo Prat tenían un negocio en Santiago Centro, estoy hablando por el año 1838-1839, un negocio que está ubicado cerca de la Plaza de Armas de Santiago, de la actual plaza. Su padre era comerciante. ¿Ya? Pero resulta que un día este negocio lamentablemente se incendia en Santiago. Quedan en la ruina, no tienen dónde acudir, ¿me entiendes? Tienes que comprender aparte cómo era el Santiago de ese entonces, estamos hablando de la década del 30, 40 del siglo XIX, ¿ya? No es como el Santiago de hoy, obviamente. Pues bien, el padre de doña María Rosario tenía una propiedad en Ningüe, que es la hacienda que habíamos mencionado al principio, y en su auxilio le facilita el lugar para que puedan reiniciar su vida. ¿Ya? Por lo tanto, ellos se trasladan desde Santiago hasta la cercanía de Ningüe a esta hacienda de San Agustín de Puñual. Esta hacienda tiene muchas particularidades. El lugar data aproximadamente de la época colonial, estamos hablando del siglo XVII, más o menos mitad del siglo XVII, y no sé si tú has tenido posibilidad de visitar el lugar, o nuestras amigas y amigos que nos están viendo, pero tiene la típica estructura de una hacienda de esta época. Cuadricular, con un patio interior, con ventanas reforzadas. ¿Por qué? Porque en la época de la colonia existía mucho bandidaje o asalto a haciendas. Por lo tanto, los dueños de alguna manera transformaban estas casonas en verdaderos búnker o trincheras, ¿ya? Para protegerse. Por eso, si ustedes, ojalá cuando pase la pandemia, visiten el lugar, van a encontrar estos detalles. Pues bien, volviendo al tema que nos convoca, la familia se traslada a esta hacienda. Y doña María Rosario Chacón tiene 3 hijos en la hacienda. Pero lamentablemente los 3 hijos fallecen poco después de nacer. ¿Ya? Lo que por supuesto comprenderás es una tragedia enorme para una madre, pero no era tan extraño en la época que estamos conversando. Las posibilidades que un bebé pudiera sobrevivir a un parto en la primera mitad del siglo XIX eran prácticamente nulas. Por lo tanto, claramente esto fue una tragedia. Y en 1848 vuelve a quedar embarazada y la esperanza era que este bebé pudiera sobrevivir. Estoy hablando, por supuesto, del caso de Arturo Prat. Esa es como la antesala para entender por qué Prat nació en la hacienda que te estamos comentando. Era
una familia tenía ciertos recursos en la familia Prat, el hecho de que haya nacido en una hacienda. ¿Cómo podemos explicar eso? Lo que te comentaba recién, y es muy bueno el punto que tú estás mencionando, porque quizás entremos en detalle en la conversación más adelante. Como les contaba a nuestros amigos, el padre de Matías Rosario tenía esta hacienda, era parte de su propiedad. La verdad es que esta hacienda tenía muchos dueños, y él la adquirió justamente, y Pero ellos le Francisco, facilitan. disculpa, ¿tener una hacienda era algo que no todos podían acceder en ese momento? ¿O era algo común? ¿No era tan extraño? Hay que considerar que en Chile de la etapa decimonónica o del siglo XIX, la actividad agrícola y la ganadera era la base de todo. Y por supuesto, tener una hacienda una gran hacienda, obviamente implicaba tener ingresos. Pero aquí Claro. quiero hacer unas precisiones, sí. Porque resulta, bueno, me voy a adelantar un poco con el tema, que posteriormente la familia Pachacón queda en la ruina. De hecho, la familia nunca fue de clase económica alta. Ah, Eso marca un poco la diferencia con otros próceres. Porque, por ejemplo, en el caso de José Miguel Carrera o Bernardo Higgins, venían de familias aristocráticas. Claro, el caso de Bernardo Higgins era un hijo natural, o sea, era un hijo no reconocido por Ambrosio, aunque él después, antes de expirar, en su testamento le deja la hacienda de las canteras, ¿verdad? Y en el caso de José Miguel Carrera, bueno, sabemos que viene de una familia aristocrática de Santiago, que permitió una formación política, etcétera. Pero en el caso de Arturo Prat, él no provenía de una familia precisamente aristocrática, era una familia de clase media como cualquiera que hay en este momento en el presente, ¿me entiendes? Que tuvo muchas deudas. Ahora bien, respecto al contexto del nacimiento, él nació como ya hemos conversado la noche del 3 al 4 de abril en este lugar. De hecho, la partera Juana Daza tuvo que ser llamada a urgencia desde Ningüe hacia el lugar, y se pensó de que el niño Arturo iba a ser mudo, porque no emitió ningún gesto. Y se temía también de que él corriera lamentablemente la misma suerte que sus lamentablemente hermanos que fallecieron. Afortunadamente, doña María Consuelo Chacón aplicó una técnica que se llama hidroterapia. ¿Qué consiste esto? De un alemán que se llama Preslitz, que fue el que desarrolló este invento, que era aplicar agua de baños de mar al bebé, ¿ya? Para que de esta manera pudiera estimularse y poder sobrevivir de alguna manera a las primeras semanas de nacimiento, y lo logró, ¿ya? Y aquí se puede decir que tuvimos el primer contacto de Arturo con el mar. Ahora, ¿cuánto tiempo vivió Arturo Prat en la hacienda? Aproximadamente 1 año y 3 meses, ¿ya? O sea, Francisco, más bien, sí. sí, en honor al tiempo, nace Arturo Prat, logra empezar a desarrollar sus primeros pasos en la vida, y vamos al Prat niño. ¿Qué pasa con el Prat niño? Claro, algo te comenté en la conversación. Resulta que en 1849 la familia Prat Chacón tiene una severa crisis económica, ¿ya? Como te mencioné también, claro, el hecho de tener una hacienda te da un cierto estatus, pero también hay que considerar de que si la actividad agrícola es mala, que va a ser la ruina. Bueno, eso fue lo que le pasó a la familia Prat en Ningüe. Aparte que Chile estaba en una crisis económica y el mundo en general. Por lo tanto, la familia tiene que trasladarse nuevamente a Santiago. Entonces se dirigen a Talcahuano, se embarcan en un velero hacia Valparaíso y regresan a la capital. Y se instala en una chacra que se encuentra actualmente en la comuna de Providencia de Santiago. En ese momento Santiago, como dije, era como un pueblo, su base era económicamente agrícola, por lo tanto había muchas haciendas. Se instala en una chacra y ahí Arturo Prats desarrolla su infancia, ¿ya? En ningún momento de este lapso de su vida, Arturo Prat pensaba ingresar a la Marina, ¿ya? Él se dedicaba como cualquier niño a jugar y a cursar sus estudios primarios. Pero la Y, vida, sí, exacto, la vida da vueltas. ¿Cómo empieza a surgir este interés por algo hasta ese entonces desconocido para Arturo Prat? bueno, la verdad es que nada le fue fácil a Arturo Prat en su vida. Quizás es la cualidad especial que cuando uno estudia o investiga sobre Prat. Resulta que su padre tuvo una enfermedad física que le impidió poder movilizarse por su cuenta y degenerativa. Por lo tanto, Arturo Prat tuvo que de alguna manera asumir a muy temprana edad que él tenía que llevar las riendas de su familia, ¿ya?
no era algo tan ajeno en la época tampoco. Los niños, por lo general, cuando el padre se enfermaba o cuando sus padres tenían algún problema, ya empezaban a asumir ese papel de trabajar, de dejar los estudios, etcétera. Pues bien, en ese momento, un joven o niño de clase media no tenía muchas posibilidades de poder insertarse en la sociedad. ¿Ya? Si me permite un contexto breve, por ejemplo, si hablamos de universidades, la única universidad que está en ese minuto funcionando, si se puede decir, es la Universidad de Chile, que había sido fundada en 1842, y no cualquiera tampoco podía ingresar a la universidad. Solamente las personas que venían de la aristocracia o eran de Santiago principalmente, ¿ya? Para que veas que el centralismo no era un tema que se habla solamente en el presente, sino que ya en esa época ni hablar. Entonces, Prat decide ingresar a la Marina, a la Armada, a la Escuela Naval, porque de alguna manera la Escuela Naval le podía brindar un futuro mejor. ¿Ya me entiendes? Y entonces se trasladan a Valparaíso e ingresa a la Escuela Naval a los 10 años, gracias a las gestiones de su tío Jacinto Chacón, que era un destacado abogado de la época. Es aquí donde Arturo Prat empieza a forjar sus destinos, ya empieza de alguna manera a empaparse con este tema. Ahora, si me permites otro dato que mucha gente no sabe, legalmente Arturo Prat debió ingresar a la escuela a los 11 años, pero lo hizo a los 10. Su tío tuvo que hacer una trampa, tuvo que mentir. Francisco, mira, es que detengámonos ahí, porque hasta el día de hoy entrar a la escuela naval no es fácil. Tú sabes que hay que desembolsar una cantidad importante de recursos. Sabemos que la época era distinta, pero por lo que tú nos cuentas, necesitó ahí la ayuda de su tío. Ya como tantos otros jóvenes que necesitan ahí cierto respaldo para poder lograr sus objetivos, lo cual no le quita para nada el mérito que vamos a hablar después, lo que fue su vida, pero no fue expedita su ingreso. Sí, no, y hay que consignar, y esto es un detalle no menor, que se habían gestionado becas al presidente de la República entonces, Manuel Montt. Manuel Montt concedía becas por cada provincia para el ingreso de la escuela. Y en este caso, uno de los beneficiarios fue Arturo Prat Chacón, porque de otra manera no habría podido ingresar a la escuela. Lo que tú mencionas es cierto, ya hasta el presente incluso. Pero gracias a esta beca y gracias a esta gestión que hizo su tío, él pudo ingresar a la escuela naval a los 10 años. De hecho, hay un daguerrotipo que anda circulando por internet, donde se muestra junto a su tío, junto a su mejor amigo Luis Uribe, ingresando entonces, y nadie de ellos imaginó el futuro que le esperaba. Como Arturo Prat era muy estudioso. En algún momento fue consciente de que había un potencial conflicto limítrofe en el cual él podría ser llamado a participar. ¿O lo tomó por sorpresa esto de la Guerra del Pacífico? Bueno, la verdad es que Arturo Prat no tuvo su bautismo de fuego en la Guerra del Pacífico, lo tuvo mucho antes. Vamos a tratar de hacer un resumen. Bueno, él ingresa a la Escuela Naval. Tú dijiste algo cierto, él fue muy estudioso, siempre iba un paso más allá que sus compañeros. Le gustaba mucho instruirse, leer, aprendió idiomas, ¿me entiendes? Era algo un tanto atípico para la época, ¿no? Un hombre muy culto, siendo que estaba en la Marina. Bueno, egresa a la Escuela Naval y ya al poco tiempo, como guardia marina, y al poco tiempo ya tiene su bautismo de fuego. ¿Cuándo? En la guerra contra España que enfrentó a Chile, contra la corona española en 1865. Específicamente en el combate naval de Papudo. La corbeta Esmeralda, imagínate, ya estaba, porque la corbeta Esmeralda era la Academia Naval, se enfrentó a la entonces goleta española Virgen de la Covadonga en este combate. Y aquí Prat tuvo su primer combate, incluso tuvo su primer abordaje, y fue condecorado por esta acción. Y es curioso, porque en este enfrentamiento entre la Esmeralda y la Covadonga serían los mismos protagonistas después del combate naval de Iquique del 21 de mayo. Y otro detalle que quiero mencionarte, y que poca gente sabe, es que Arturo Prat fue abogado. Cuando contrae matrimonio con doña Carmela Carvajal, a principios de la década de 70, 1872, si no me equivoco, tuvieron una hija, Concepción, que lamentablemente a los meses falleció. Y él se dio cuenta que estaba mucho tiempo embarcado, ya no estaba mucho tiempo con su familia. Y una de las tareas pendientes que él tenía era estudiar Derecho. ¿Por qué quiso estudiar Derecho? Imbuido por el contexto social que estaba viendo. Arturo Prat fue muy crítico de la realidad que veía en Valparaíso, en Santiago, en la pobreza, ¿me entiendes? Creía que
que él podía aportar de alguna manera siendo abogado. Bueno, él ingresó a estudiar Derecho a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Quiero hacer una precisión sobre esto, porque él no estudió de manera presencial, él lo tuvo que efectuar de manera por tuición, por un tutor, embarcado, ¿no es cierto?, estudiando los apuntes, porque no podía estar en Santiago, ¿no? Así que estaba constantemente navegando. Y finalmente, en 1875, entrega su tesis, o sea, que es una tesis para ello, que se titula Observaciones a la ley electoral vigente. ¿Por qué te menciono esta tesis? Porque fue una verdadera obra maestra. En esta tesis, Arturo Prat critica a los partidos políticos entonces y al sistema electoral. Los acusa de que los partidos más bien servían a sí mismos que a la ciudadanía. Esta tesis ustedes incluso la pueden consultar en el sitio de Memoria Chilena. Está a libre disposición. La pueden leer, investigar, y es muy interesante. O sea, tenía una conciencia política importante. Sí, tenía una gran conciencia. De hecho, en sus ratos libres, por ejemplo, Arturo Prat hacía clases, le enseñaba a los obreros a leer y escribir, por ejemplo. Se preocupaba mucho de la pobreza, de la gente que estaba desamparada. Tenía, como tú dices, una gran conciencia social Arturo Prat. Lo que ¿Tenía alguna tendencia política conservadora, más progresista, o en ese momento no se daban esas diferencias tan marcadas en Chile, en la política? Arturo Prat más bien fue un crítico de la época que le tocó vivir. No le gustaban las injusticias, no le gustaba la injusticia tanto dentro de la Armada como fuera de ella. Ya. O sea, de alguna manera él no toleraba eso. Y la tesis que estoy mencionando plasma justamente todas sus reflexiones al respecto. A mi juicio es una verdadera obra maestra, porque resulta que estamos en el gobierno del presidente Federico Errázuriz y se había realizado una reforma electoral, al sistema electoral. Pero Prat justamente en esta tesis critica este sistema, que no representa a su juicio lo que se sentía por la gente. Cabe consignar, por cierto, que solamente los hombres podían participar en estos procesos y con ciertos requisitos. Por lo tanto, Arturo Prat fue bien crítico de eso. Comenta porque no se sabe de esto mucho. Sí. Vamos, en honor al tiempo, a la guerra del Pacífico. Lo que se conoce de Arturo Prat, lo que está documentado, lo que se ha enseñado, es algo que no solamente tuvo una importancia en Chile, su caso es estudiado afuera también. Es una persona muy admirada, por ejemplo, en Japón. Ya realmente lo que sucedió en ese conflicto bélico es algo tan memorable y de peso que hasta el día de hoy se recuerda no solamente en Chile, sino que en el extranjero también. Mira, te voy a comentar una suerte de testimonio que en primera persona creo que puede ser muy valioso. Resulta que yo tengo amigos del Perú que he podido localizar gracias a las redes sociales. De hecho, yo soy amigo de Germán Seminario. Germán Seminario es uno de los descendientes de Miguel Grau en Perú. Entonces hemos conversado un poco cómo ver en el Perú el tema del combate, por ejemplo. Y ellos reconocen en general el valor de Arturo Prat. O sea, él me comentaba, por ejemplo, en las conversaciones que hemos tenido, que hasta el día de hoy quedan bastante admirados el temple que tuvo Arturo Prat y la tripulación de la Esmeralda en no rendirse en el combate naval de Iquique frente a un adversario infinitamente superior. Por ponerte un ejemplo. Resulta que el año pasado yo tuve el honor de visitar el Museo Marítimo Nacional de Valparaíso y cuando estaba, porque ellos me invitaron, los del museo, me invitaron a recorrer, a quienes les agradezco si me están viendo, y resulta que me topé con unos turistas británicos, ¿ya? Que estaban en el Salón Prat. El museo tiene un salón dedicado a Prat, y yo conversé con ellos, les pregunté que ustedes conocían a Arturo Prat, han tenido conocimiento, me decían que sí, que en Gran Bretaña, los círculos entendidos en general, se tiene conocimiento de este enfrentamiento y que es estudiado incluso. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que te estaba comentando, porque un comandante de un buque se negó a rendirse ante otro que era infinitamente superior y que entregó su vida por ello. Por ejemplo, ellos quedan, por ejemplo, muy admirados por la arenga que pronunció Prat a la tripulación, que aunque el combate sea desigual, nunca hay que arreglar el pabellón, ¿entiendes? Eso es muy estudiado, cómo él pudo de alguna manera llevar a toda la tripulación a la inmolación y a no arreglar la bandera frente a Huáscara, que hay 21. Sí, eso
es así, la verdad es que es una realidad, se ha estudiado afuera también, en la historia de muchas armadas, se cita el ejemplo de Prat, pero hoy en día hay quienes dicen inmolarse cuando el combate está prácticamente perdido, ¿por qué no salvar la vida, reorganizarse? Tú sabes que hay una corriente de reexaminar la historia y que ha tocado mucho a los héroes, a los considerados héroes. La figura de Prats, en su momento un autor dijo que era espiritista, que hacía ciertos ceremoniales, entonces a los defensores de Prats no les gustó, a la Armada tampoco. ¿Cómo ves ese fenómeno hoy en día de cuestionar a los héroes en su legado, en sus vivencias, cuando hace un par de décadas atrás eso era algo concreto, sagrado y no se tocaba? A ver, me gustaría, con tu permiso, hacer unas precisiones. Primero, efectivamente, Por favor. la obra que tú estás mencionando justamente de este autor cita aquello. Efectivamente, Arturo Prat realizaba espiritismos, pero hay que hacer una precisión. En ese entonces, la juventud de burguesa de Valparaíso del siglo XIX era una práctica común que efectuaran estos ritos de espiritismo. Aparte, no lo hacía por un tema de hobby, como se conoce en el presente. Él lo que quería era contactarse con su padre fallecido y con su hija. O sea, no lo Era hacía por cristiano diversión. Arturo Prado, ¿no? Sí, era católico cristiano, pero era un hombre muy instruido, con mucha cultura, ¿me entiendes? Claro, ahora puede parecer como un detalle quizás, pero en esa época tener acceso a tu bagaje cultural era algo complejo, ¿me entiendes? Muy pocas personas tenían acceso a la literatura que venía de Europa o que tuvieran formación universitaria. Pero tú lo Todo ves fue como como que una... no era, eso del espiritismo no era algo raro en su momento, porque hasta el No, día de no, hoy para hay gente nada. que te comunica No, a través de medium, con no, no, para nada. antepasados. Ya. Mira, Francisco, en ese entonces había muchas tertulias en 1860, 70 que organizaba la juventud de la burguesía y era común que sucedieran estas cosas. Por lo tanto, claro, si uno quiere, si alguien quiere como destacar a Prat como excepcional o el espiritismo, está equivocado. Quizás si tú me pones el caso, ¿qué es lo excepcional de Prat? Es el caso de ser abogado, porque fue el primer marino, el primer miembro de la Armada en titularse abogado en toda la historia. ¿Me entiendes? Por ejemplo, por poner una excepción. Ahora, volviendo a lo que tú me preguntabas, el tema de estos cuestionamientos. Mira, muchos se preguntarán en qué momento de la historia comenzamos a admirar, venerar la figura de Arturo Prat. Muchos podrán pensar que fue la Armada que comenzó esto. Sí, puede tener sentido, porque lo vemos cada 21 de mayo, ¿cierto? O cuando hay un desfile, etcétera. Pero la verdad es que no fue así. Los primeros que comenzaron a venerar, a admirar y a estudiar la figura de Prat fueron los profesores de la escuela. Ellos fueron los primeros que comenzaron con esta corriente, si se puede decir, no sé si es el término preciso. ¿Por qué te cuento esto? Mira, el 21 de mayo de 1888 fueron traídos los restos de Prat, Serrano y los héroes de Iquique a Valparaíso y fueron sepultados en este monumento que hay en Valparaíso frente a la Plaza Sotomayor, que ojalá lo puedan visitar en algún momento. Ese día se declaró feriado, ¿ya? Y se dice que fue el funeral de Estado más grande que ha tenido la historia de Chile. Llegaron personas de Santiago, de otras ciudades del país. Hay fotografía incluso. Bueno, resulta que pasó esa instancia y nunca más se declaró feriado el 21 de mayo, salvo en las unidades navales o en algunos colegios. Y los profesores de las escuelas comenzaron a estudiar a Arturo Prat y verlo como un ejemplo a seguir. ¿Un ejemplo en qué sentido? Me preguntarán. No hay que ver que ellos no veían tanto un ejemplo estrictamente en lo naval, en lo militar, sino como persona. Porque ellos se dieron cuenta, estudiando a Prat, que en su vida siempre tuvo que vencer la adversidad. Lo que te estaba comentando en la entrevista, desde su nacimiento, él no venía de una familia adinerada, tuvo que ingresar becado a la escuela naval. Él tenía una gran conciencia social. Todo eso ellos lo estudiaron y comenzaron justamente a hacer esta suerte de admirar su figura, se hacían desfiles, incluso en la escuela, etcétera. De ahí entonces la Armada toma este concepto y quedó institucionalizado. De hecho, a partir del año 1915, los 21 de mayo, por decreto del presidente Ramón Bajo el Duco, quedó como feriado, solo en ese momento, tomando en cuenta que el combate naval de Iquique sucedió en 1879. Entonces, claro, ahora surgen ciertas corrientes que empiezan a cuestionar a ello, que está bien, perfecto,
Pero este fenómeno no es ajeno solamente en Chile, está pasando en Perú. De hecho, este mismo amigo que te cuento, el descendiente de Miguel Grau, cuenta que en Perú también están surgiendo cuestionamientos a por qué se venera la figura de Miguel Grau. Bueno, cada persona tendrá un ¿Te juicio. parece, Francisco, que la figura de O'Higgins ha sido muy cuestionada en el último tiempo? Eh, Otros considerados héroes también, pero lo de Baquedano, lo del caballo de Baquedano, no vamos a tener tiempo de tocar aquello, pero es un caso sabido por muchos. Pero ¿te parece a ti que la figura de Prat va aparte por esta cosa del patriotismo, de estar en una guerra, ¿te parece que es diferente, que no se puede asimilar? ¿O crees tú que es un héroe como los otros también y en el análisis histórico caen en una misma categoría? Bueno, No sé yo si la siempre, pregunta es Arturo Prat es más importante o no, pero no sé si tú lo colocarías en otra tribuna comparado con los otros héroes patrios. Arturo Prat, a mi juicio, es una figura transversal. O sea, creo que es uno de los héroes máximos que ha tenido nuestro país. Y no solamente me refiero en términos de lo que sucedió el 21 de mayo. O sea, a veces me pregunto si acaso lo del 21 de mayo nació un héroe o más bien fue la consolidación de un héroe en base a lo que fue su vida. Creo que en estos momentos complejos que estamos viviendo, a propósito de la pandemia, necesitamos tener un héroe. Y creo que Arturo Prat justamente es un ejemplo a seguir. Como he conversado, nada le fue fácil en su vida, siempre tuvo problemas. Y el 21 de mayo, por ejemplo, en el combate al de Quique, podía haber tenido muchas justificaciones para haberse rendido. Mira, la mayoría de la tripulación de la Esmeralda eran niños, tenían 12, 14 años. Los dejaron en Iquique, Juan William Rebolledo, el almirante, porque mandó el grueso de la escuadra hacia el Callao y dejó justamente a los niños de Iquique pensando que iban a estar seguros. Y mira lo que terminó. Pero no se rindieron. Yo creo que la arenga de Prat de no rendirse, ¿no es cierto? Muchachos, la contienda es desigual, nunca se arriba nuestra bandera ante el enemigo, y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, juro que tal cosa no sucederá, y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. No solamente representa los sucesos del combate en Aldiquique, como fue su momento. Yo creo que esa arenga incluso tiene vigencia en el presente. Todos los días, tú, yo, los que nos están viendo, tenemos que librar una suerte de batalla todos los días, ¿verdad? Con lo que estamos viviendo, con el confinamiento, ¿no es cierto?, tratar de vencer la pandemia que estamos viviendo. Yo creo que esa arenga tiene mucho sentido hoy, de verdad. Francisco, para ir terminando, pero ¿cómo hacer prevalecer ese legado, ese recuerdo de Prat en tiempos en que se está cuestionando todo lo que tiene que ver con historia, se enseña cada vez menos historia, reduciendo las horas de enseñanza? Esos valores patrióticos han ido cambiando. Hay gente que no comparte lo que hizo Prat, que lo ve como una inmolación. Pero sabemos que hay algunos que consideran que efectivamente fue un hecho de valentía, de amor a la patria, pero esos valores, ¿crees tú que se han ido perdiendo en el tiempo o lo ves como un fenómeno natural por el paso del tiempo justamente? Bueno, es parte de lo que tú dices, ¿cierto? Puede ser un fenómeno natural. Bueno, siempre sugiero para estudiar un personaje o un hecho, leer las diferentes visiones que hay de la historia. Yo no soy historiador, con el debido respeto a quienes Ya. ejercen la profesión de historiador, pero desde humilde perspectiva, creo que lo primero antes de cualquier juicio es mejor leer las diferentes visiones de un personaje. Hay muchas investigaciones sobre Prat o de otros hechos que se han desarrollado en los últimos años, Y después y tomar creo una que postura personal, dice. claro, antes de emitir un juicio que es legítimo, porque la historia no es una cosa juzgada desde mi punto de vista, o sea, a partir de un hecho puedes sacar muchas conclusiones, creo que siempre es bueno leer las diferentes visiones sobre el tema, trabajos, papers, artículos académicos que se han desarrollado, y a partir de eso generar juicios. Creo que estamos viviendo una etapa justamente de cuestionamiento a ciertos hechos que son legítimos, ¿no es cierto? Cada persona tendrá su pensamiento sobre lo que estamos conversando ahora, sobre Prat o lo que sucede en Iquique, pero siempre sugiero que antes es bueno leer el lado A, el lado B o el lado C de un hecho en particular. Qué Bueno, lo que importante, te Francisco, lo que dice, porque hay historiadores o profesores que dicen, no, a este autor, este señor, superventa, no lo lean,
porque miente. En cambio tú dices, leamos todo, y luego de Mira, eso cada uno se formará su opinión. sí, es que justamente ese es el tema, reitero, yo no soy historiador, pero creo, Pero es tu visión. pero mi visión creo que antes de emitir un juicio detallado sobre, por ejemplo, ya Arturo Prat, siempre es bueno leer qué trabajos hay sobre él, cuáles son los autores que han desarrollado investigaciones, desde la corriente que tú estimes, del lado A al lado B, extremos. Creo que solamente ahí uno puede emitir un juicio o desarrollar tal actividad sobre el tema, ¿me entiendes? En lo personal, a mí no me gusta cuando se encuentra la historia sin fundamento, por ejemplo, o se intenta persuadir, decir, no, mira, esta cosa fue así. Lo que yo acabo de conversar contigo es en base a lo que he investigado, bajo mi Ok. responsabilidad, ¿ya? Sin Francisco, juicio. sí, perfecto, se entiende. Entonces, la idea es que Ahora claro, sí, por último, porque se nos está acabando el tiempo. mm, Tú que has conversado con peruanos, esta idea que aflora a cada cierto tiempo de llevarse el Huáscar para Perú, ¿tú crees que tiene futuro? a ver, sí, he conversado justamente con el del Perú y te lo voy a decir lo siguiente. Tanto las armadas del Perú como en Chile tienen zanjado el tema, ¿ya? La Armada del Perú reconoce que la captura del Huáscar fue base en el marco de un conflicto, ¿ya? Ahora, ¿por qué siempre pasa esto? Siempre en las campañas políticas del Perú, en las últimas décadas, ha salido el tema de la evolución del Huáscar. No es algo nuevo, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera, este episodio se va a repetir en las próximas campañas electorales o cuando Perú tenga algún problema. Es Pero algo resulta que, populista. claro, ¿me entiendes? Pero por los amigos peruanos que he conversado con el mismo Germán Seminario, descendiente de Miguel Grau, ellos tienen sacado el tema. Ellos tienen totalmente aclarado el asunto. Saben que el Huáscar se capturó en Angamos, por lo tanto se respetó los códigos que existen en estas materias. Es más, él me decía, por ejemplo, que si Miguel Grau hubiera sobrevivido, por ejemplo, a este enfrentamiento, no habría llegado al Perú con el Huáscar derrotado. Le habría dado vergüenza. Habría preferido mil veces que se hubiera hundido, ¿me entiendes? Antes que ser capturado, por ejemplo. De hecho, como dato no Ok. menor, en el combate naval de Angamos, los ingenieros ingleses del Huáscar intentaron hundir el monitor, ¿ya? Porque no querían que se capturara. Pero finalmente sucedió aquello y las armadas chilenas y peruanas tienen claro el tema y lo otro es simplemente un debate político que se da siempre en esta instancia. Francisco Darmendray, investigador en historia, socio honorario del Instituto de Investigación Histórica José Miguel Carrera de Santiago. Muchas gracias, Francisco, por hablar con nosotros acerca de la vida de Arturo Prat Chacón. Así que encantado, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y un saludo a las amigas y amigas que nos están viendo y también a todo el equipo de TVU. Tratamos de educar también.